Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Corría el año 1815. Europa apenas comenzaba a recuperarse de las guerras napoleónicas y del otro lado del Atlántico, Brasil acababa de abrir sus fronteras a los extranjeros. En este contexto surge una historia extraordinaria, la de un príncipe alemán que abandonó la comodidad de su castillo a orillas del Rin para adentrarse en las selvas inexploradas de Brasil. Alexander Philipp Maximilian von Wied-Neuwied no era un príncipe cualquiera. Este aristócrata de 33 años se embarcó en una expedición que duraría 2 años y cambiaría nuestra comprensión de la naturaleza y los pueblos indígenas de Brasil. Armado con instrumentos científicos, acompañado por 2 naturalistas alemanes y movido por la curiosidad, el príncipe Maximilian se convirtió en uno de los primeros europeos en documentar la biodiversidad brasileña. Su obra Viaje a Brasil no solo fue un éxito editorial traducido a varios idiomas, sino que reveló por primera vez a Europa imágenes reales de los indígenas brasileños. Hoy nos acompaña en este episodio Hernán Concha Quesada, autor del libro El naturalista Maximilian, príncipe de Wied-Neuwied, desde el sublime Rin alemán a la sinuosa costa este brasileña, publicado por RIL Editores, con quien vamos a descubrir los secretos de este fascinante personaje que unió la ciencia, la aventura y la diplomacia en una sola vida. Bienvenido Hernán a La Hora del Museo, gracias por aceptar la invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional para conversar de una historia fascinante de la cual yo he aprendido un montón y desconocía a pesar de ser fanática de todos los científicos y naturalistas que vinieron a América en el siglo XVIII, XIX. No conocía esta historia que tú nos cuentas aquí en tu libro, así que encantada de tenerte aquí en el programa. Igualmente, Rocío, igualmente. Hernán, bueno, tú vienes del ámbito de la medicina, la ingeniería, la biología, siempre del lado científico. ¿Cómo es que te lanzas a hacer esta tremenda investigación y a escribir este libro que yo decía cuenta una historia fascinante? Muchas cosas que nos pasan en la vida son producto de proyecciones. Y como cuento en el libro, un día visité el castillo de Runkel, donde encontré un árbol genealógico de la familia. El hecho es de que nosotros vivimos en este castillo y desde entonces me interesó saber algo de la familia esta. Es una familia de Neuwied. Neuwied es un pueblo o ciudad cerca de la ciudad más conocida que es Koblenz. Al interesarme el Todo nombre, esto en Alemania. Sí, Alemania. Sí, y me interesó y me di cuenta de que este naturalista es conocido, ¿ya? Entonces comencé a investigar las crónicas de la familia y me di cuenta de que Maximilian, no siendo el hijo progénito de su familia, es el más interesante de ellos. De hecho, me di cuenta de que había viajado a Brasil el año 1815 a 1817. Entonces despertó mi apetito por investigarlo. Es decir, la idea fue al comienzo de investigar primero sus familiares, quiénes fueron ellos, y luego el viaje a Brasil y lo que pasó más adelante. El hecho es de que Alemania, como Estado mismo, comenzó a existir en el año 1871, ¿ya? Es decir, la República Federal Alemana de hoy es una federación y está formada por 16 estados parcialmente soberanos. Pero hasta entonces, es decir, 1871, toda esta región estaba conformada
por cientos de principados y condados, los cuales eran independientes entre sí. Un principado es una forma de gobierno, en una zona determinada, y el jefe del Estado es un príncipe. Ellos gobernaban ese lugar. Entonces tenemos el príncipe de Witt-Neuwied, ¿ya? Pero la historia de esa familia comenzó mucho antes, porque hay que tener méritos en realidad para llegar a ser príncipe, ¿ya? Y el abuelo de Maximilian fue uno de ellos. El abuelo de Maximilian, un señor muy interesante, y estamos hablando del año 1706 a 1791, ¿ya? Él recreó o creó o fundó la ciudad de Neuwied. Era un personaje muy ilustrado, con una muy buena educación general. Visitó universidades en ese tiempo, Strasbourg, Königsberg, y se caracterizó por ser un excelente diplomático y un excelente administrador. Entonces, el emperador de entonces, por sus méritos, lo nombró príncipe. Es decir, él fue el príncipe número 1 de esa familia Witt-Neuwied hasta el día de hoy, porque el título se hereda al hijo mayor, al primogénito. Pero Maximilian no era el primogénito, es decir, era el hijo número 8 de su familia. Es decir, no tenía esos compromisos de administración. Claro. Es decir, él tuvo que buscarse su futuro él mismo. Y se interesó desde muy joven, por supuesto, por la caza y la equitación. Era típico de esas familias oligárquicas, la caza, desde muy joven. Era un privilegio para ellos, no para otros, para ellos. Y comenzó desde muy pequeño ya a formar una pequeña colección de animales en su casa, ¿ya? Eso es un poco lo que puedo decir del príncipe. Tremenda historia. Bueno, yo quiero que vayamos en detalle a conocer esta historia de este príncipe que desde allá viaja en esa época acá a Sudamérica. Pero me llamó mucho la atención el que tú vivas en un castillo, en ese castillo. Es una casualidad. Es como estamos aquí cada día con menos espacios para vivir y más sobrepobladas las ciudades, entonces aquí tenemos la es contrariedad. interesante. No hay mucha gente. Es un pueblo Runkel, se llama. Está muy cerca de Frankfurt am Main, lo cual para nosotros es muy positivo porque podemos viajar rápidamente a Frankfurt am Main si necesitamos algo y sobre todo si necesitamos ir a la biblioteca de la universidad en Frankfurt. Y ahí podemos pasar el día haciendo lo que queramos. Está muy cerca. Ya, esta ciudad, el castillo mismo es muy viejo, es de la Edad Media. Ha sido destruido varias veces. Wow. Sufrió mucho durante los años de la Guerra de los 30 años. Pero el último príncipe que ha vivido aquí ha reconstruido todo y es actualmente domicilio y un museo al mismo tiempo. Y es en el museo donde yo descubrí a uno de sus descendientes. Claro, a este personaje. Sí. Bueno, y el libro trae una imagen en la portada, no sé si es un retrato real, es hecho por IA, está en ese castillo a lo mejor. Ese es un retrato que estuvo muchos años en la habitación misma del príncipe. Es un retrato bastante grande en realidad, no es muy pequeño. Fue pintado el año 1828, me parece, y lo retrata realmente, yo diría que es el mejor retrato sobre esta persona. Y lo que vemos en este representa lo que él era en realidad. Un príncipe que viaja a Brasil y se pone en una pose así de mucha confianza en realidad, con su uniforme azul, pantalones blancos, zapatos lustrados y su sombrero típico para los exploradores de antes. En Brasil andaban con ese sombrero.
y se Qué ve muy elegancia confiado. salir a explorar así. Al contrario, el indígena, un botocudo, con su traje original y flechas en las manos, flechas y arcos, mientras que él tiene un fusil de la caza y un arara, es un loro arara, muerto. Ujú. Y el paisaje detrás ha sido, creo, parte del jardín que él tuvo en Neuwied. Ah, wow. Cuando estamos hablando de esta zona de Alemania, ¿en qué parte? Bueno, nos decía cerca de Frankfurt, pero para hacernos una idea del clima. Es la zona centro, diría yo. Quizás es una de las zonas que puede tener más calor hoy en día en esos 32 grados aquí. Es la zona del río Rin. Y el río Ujú, Rin es una corriente o tiene una distancia de 830 kilómetros y pasa por varios países, Alemania, ujú. Francia, Suiza, y es navegable, por supuesto, y es una zona así con el río con muchas curvas, y en los cerros hay muchos otros tipos de castillos, propios de entonces, cuando habían cientos de principados. Cada familia tenía su castillo en realidad, y eso lo podemos ver y muchas veces disfrutar hoy en día, es decir, visitar. Es una zona Qué espectacular. magnífica donde nosotros vivimos, pasa el río Lahn. Es un río que viaja desde Marburg, es una ciudad al norte, con una de las universidades más viejas de Alemania, y continúa hasta Koblenz, también con muchas vueltas, qué sé yo. No es navegable, solamente para deporte, pero es una zona, este Runkel es muy pintoresco en realidad, porque la imagen que tú ves de un castillo enorme, porque es enorme, y el puente es medieval, de los años 1400. Es decir, es lo pintoresco de este lugar. Qué hermoso. Bueno, es como que al iniciar esta conversación contigo hay muchas historias que pudiéramos desmadejar, ¿Mm? pero volvamos a Príncipe Maximilian, que nos decías es el octavo hijo, no era el primogénito, por lo tanto no le correspondía ser príncipe. Sin embargo, Ellos son tenía todos esta príncipes, genialidad. pero las Ah, responsabilidades son diferentes. ya. Y él tenía menos responsabilidad, me imagino, y por eso se mandó a cambiar a Sudamérica. Podrías decirlo así. Sí, no tenía responsabilidades como su hermana mayor. Bueno, Hernán, vamos a este personaje que viene a Brasil cuando aquí las naciones recién se estaban formando, estaban los procesos de independencia todavía, si bien ya se había colonizado esta zona por los europeos hace muchos siglos, de todas formas era muy diferente a lo que estaba pasando en Europa. ¿Él llega a Brasil por casualidad o porque ese era su destino al cual quería llegar definitivamente? No, no, no. La idea de viajar a Brasil, lo nombro en el libro, hay varios párrafos citados de cartas en el cual él tenía ya la intención de viajar ultramar, hacia fuera de su Ujú. principado. Desde muy joven se interesó por la naturaleza y como el privilegio número uno que tuvieron ellos, los aristócratas, era la caza, estaba siempre en casa y cazando con sus hermanos y se interesó mucho por la naturaleza y todo lo que había alrededor. Desde muy joven comenzó su colección de animales embalsamados o qué sé yo, ese tipo de cosas. Más adelante, el trabajo número uno que ellos tienen, los aristócratas de entonces, era ser militar. Mm. Es decir, era una obligación para ellos vestir uniforme. Y así lo fueron sus hermanos también. Pero él vivió, yo diría, tres cosas, esos importantes. Primero fue, diría yo, la Revolución Francesa en ese entonces. Vivió la muerte de dos de sus hermanos en guerra contra Napoleón, el matrimonio de sus padres que no funcionaba muy bien en realidad. Esas tres cosas me parece que lo marcaron a él. Él fue mejor educado por su madre que por su padre, diría yo. Sus gustos por el arte, por la naturaleza, etcétera. Porque la madre de él
Era bien educada, escribía poesía, hablaba idiomas, etc. Y su padre fue el príncipe número 2 de la familia Witt-Neuwied y recibió la herencia cuando ya tenía unos 50 años, ¿ya? Y tuvieron 10 hijos esa familia y solo 4 sobrevivieron enfermedades y otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces, como militar, participó en la batalla de Jena und Auerstedt, la cual Prusia perdió esa batalla. Él era un oficial de la Armada prusiana y estuvo incluso preso quizás semanas. Entonces, como un milagro, lo dejaron libre y se fue a casa. Caminó 20 días hasta llegar a Neuwied y allí se empezó a dedicar a las ciencias naturales. Tenía todo el tiempo para eso y para olvidar quizás esa mala experiencia que él vivió. Entonces, pasó el tiempo con su hermano menor, Karl, hicieron un viaje a Suiza por 3 meses. Para él era el primer viaje de exploración fuera de Alemania. Y en el libro se describe dónde comenzaron. Iban a pie en realidad. Imagínate, andaban en un coche a Wow. caballos quizás, pero la mayoría del tiempo a pie. En el libro se describe de dónde partieron, also de Neuwied, Heidelberg y todas las ciudades que él visitó hasta llegar a Italia, pero sobre todo fue un viaje de preparación para él, físicamente y mentalmente. Y durante ese tiempo visitó numerosos gabinetes de historia natural, en donde estuvo, en Zúrich, en Basel, en Milano. Siempre encontró a unos profesores de historia natural o de zoología o de biología, etc. Hizo durante ese tiempo, era muy social al parecer, muchos contactos, lo cual lo ayudó a él más tarde a continuar con esa tarea, las ciencias naturales. Las ciencias naturales, en realidad lo que nosotros llamamos naturalista, es como ser un Claro. científico en realidad. Pero Ujú. en su caso yo diría que es un entusiasta ilustrado que practica las ciencias naturales, ¿ya? Y las ciencias naturales eran simplemente botánica, zoología, mineralogía y quizás también astronomía. Es decir, el término historia natural que se usa es un término que se refiere a las disciplinas científicas mencionadas, es decir, las ciencias naturales. Durante ese viaje, Maximilian conoció en Zúrich a un personaje muy interesante que le ayudará los próximos años. Era un profesor de medicina y zoología, un profesor Heinrich Rudolf Schinz. Y con él tuvo una amistad epistolar grande. Y grande digo porque hoy en día se encuentran en la biblioteca de Zúrich al menos 70 cartas que se han enviado entre sí. Y en esas cartas hay mucha información sobre las actividades que Maximilian tenía. Incluso él contaba así qué iba a hacer en el futuro también. Ya es decir, el viaje a Brasil se lo menciona en una de esas cartas. Pero como Maximilian era un militar, no podía dejar lo militar así nomás. Entonces se necesitaba, y no me vas a creer, el permiso del rey, imagínate, para Ah. dejar el uniforme y dedicarse a lo que uno quiera. Pero en eso, su hermano August le ayudó. Imprescindible el trabajo que hizo el hermano para que Maximilian viajara a Brasil. Sin su hermano, yo creo que no hubiese bajado a Brasil, pero él quería ir de todas maneras. Es decir, él ya estaba predestinado a ir a Brasil. En el libro procuro contar un poco de la imagen que había de Brasil y nombro algunos personajes, porque esa era la idea, al parecer, de que se tenía en Europa, ¿ya?
lo que es Brasil. Lo encuentras en el libro también. Sí, yo estoy aquí revisando todo este capítulo que trata de las preparaciones para este viaje. Cuando leas eso, te vas a dar cuenta que el trabajo del hermano fue increíble, porque necesitas un pasaporte, necesitas permiso, necesitas cartas de recomendación para llegar a un lugar totalmente desconocido. Claro. Imagínate, subirte a un bote, viajar 70 días, no es cosa fácil. Al otro lado del mundo y de lo que se conoce muy poco. Me imagino que si hoy día nos ven como salvajes, por entonces habrá sido algo como ir a Marte. Para él, una aventura larga, ya, pero muy rica al final. Claro que sí. Bueno, nos decías, él hace toda esta caminata, por así decirlo, por esta zona de Europa, donde va descubriendo personas que le pasan información y lo ayudan, estos gabinetes de naturaleza, que era lo que se usaba para entonces. Muchos museos ¿no? visita él, por supuesto, en diferentes ciudades ya. Y bueno, luego lo que tengo la duda todavía es ¿por qué Brasil y no otro lugar? Estoy pensando, no sé, Darwin que se subió a un barco y vino, sí, Estuvo en Chile, digamos, Darwin. claro, Por pasó ahí. por Brasil, Ya. Chile, Ecuador, un viaje como más largo de alguna manera. Es posible que en esos años de 1800 o quizás más tarde hubieron mucha emigración de Europa hacia Latinoamérica. Europa era muy pobre, con tantas guerras en realidad. Mucha gente, incluso el gobierno de Brasil pedía a gente que se fuese a Brasil. Pero en el caso de Maximilian era un poco antes, fue en el año 1815. Es decir, él debe haber tenido una idea, ya que él estudió a propósito un semestre en Göttingen, en la universidad, donde él conoció al profesor Blumenbach. Era un profesor que se dedicaba a la antropología y la biblioteca de la universidad en Göttingen tenía muchos libros sobre viajes. El profesor Blumenbach se dedicaba a la antropología física, lo cual él comparaba, por ejemplo, así, cráneos de seres humanos en realidad. Y en una de esas le pide a Maximilian, pues sabía de su interés por viajar a Brasil, de un cráneo botocudo que él todavía no tenía en su colección. Es decir, lo empujó un poco más hacia Brasil al pedirle ese favor, en realidad. Igualmente, Alexander von Humboldt había estudiado también con el mismo profesor en Göttingen, años antes. Y este profesor tenía la característica de entusiasmar a sus estudiantes para hacer viajes al extranjero. Se organizaron varias excursiones en realidad, pero algunas fueron fatales, sobre todo una excursión con sus estudiantes. El profesor nunca dejó la ciudad, los estudiantes viajaban. En África se murieron por enfermedades tropicales o qué sé yo. Pero las exploraciones o excursiones con más éxito fueron la de Alexander von Humboldt y la de Maximilian Subit. Y antes de partir, por supuesto, Maximilian tenía en la cabeza de traer un cráneo botocudo de los indígenas botocudo al profesor Blumenbach. Y así fue. ¡Wow! Bueno, hay Ya. que situarse en la época. Ya me imagino hoy día un profesor hiciera esos No, pedidos. no se hace eso. Bueno, vámonos al viaje mismo. ¿A dónde llega específicamente en Brasil? Y no sé si él ya tenía planeado, bueno, tenía que ir a buscar este cráneo, no sé si tenía contemplado ir al Amazonas. Bueno, todo Brasil tuvo que haber sido muy salvaje de alguna manera, no tan desarrollado como hoy día que tiene las ciudades más grandes del mundo. En realidad hay que comenzar en el año 1808. Las guerras napoleónicas en Europa invadieron también Portugal. Es decir, el año 1807, 1808, todos los aristócratas, con el rey João VI, me parece, salieron en barcos hacia Brasil. Y fueron, no un barco, fueron más de 40 barcos, con miles de gente en realidad, porque recibieron un ultimátum de Napoleón y las fuerzas de Napoleón cuando invadieron Lisboa.
Es decir, con la ayuda de los ingleses tenían un pacto Portugal con Brasil. Cuento también la historia esa en el libro. Y llegaron primeramente probablemente a Bahía y luego continuaron a Río de Janeiro. Entonces, ahí se instalaron un nuevo gobierno con los reyes de Portugal y al mismo tiempo abrieron las fronteras. Brasil, no podías entrar a Brasil antiguamente, para que llegase gente, sobre todo gente de Europa, gente con profesiones, etcétera, cartógrafos, biólogos, etcétera. Es decir, Maximilian llegó justo en ese tiempo también a Brasil. Digamos, la puerta estaba, por decirlo así, abierta. Entonces, él viaja de más de 70 días en un barco, llegan a Bahía y después a Río de Janeiro. Pero Maximilian tenía ya organizado, gracias a su hermano, cartas de recomendación. Y en las cartas de recomendación había un señor que era cónsul ruso en Río de Janeiro, Langdorf. Y ahí llegó él a Brasil. Este señor lo invitó a vivir en su casa o su hacienda. También hay quizá una foto de la hacienda ahí. Y le presentó a la crème de la crème de Brasil. Y tuvo la suerte de encontrar 2 connacionales en la hacienda de Langdorf. Ahí cuento la historia de Friedreich und den Zellow. Son 2 alemanes que también estaban ahí y ahí comenzaron a organizar el viaje de Maximilian. Ellos ya conocían las costumbres en Brasil, algo de la lengua también, estaban más ambientados, habían llegado años antes ahí. Pero Maximilian calculó y dijo, me voy por el litoral, a solamente la zona atlántica, no la Amazonia. La Amazonia queda adentro y ya es otra cosa en realidad, porque los portugueses habían también organizado un sistema de correo y también tenían cuarteles con militares en diferentes puntos en todo el litoral. Es decir, tú podías excursionar relativamente safe, sin Claro, problema, digamos. seguro por ahí. Si necesitas ayuda, podías conseguirla en uno de esos cuarteles. Pero habían problemas, por supuesto, porque los indígenas de la zona no estaban muy contentos que llegasen exploradores o colonistas portugueses, qué sé yo. Así que siempre había batallas entre ellos. Entre los botocudes, que está en un capítulo acá, con sus atuendos, había en principio una guerra contra ellos. Había algunos que eran muy salvajes, pero otros que eran más o menos, porque Maximilian tuvo mucha suerte de convivir con ellos por lo menos 3 meses. Es decir, habían diferentes tipos de botocudos con los cuales él se pudo comunicar, pero en una forma muy a la igual. No era muy arrogante, no era él en realidad. Es decir, él pudo comunicarse con ellos y vivir con cierta distancia y estudiar sus costumbres y su lengua. Pues eso le hizo pensar, me llevo un botocudo para no vivir también. Es decir, cuando regresa a Alemania, al poco tiempo llega un botocudo a vivir con él, un sirviente en realidad, el cual le podría ayudar con todas las colecciones que trajo y al mismo tiempo conocer la lengua de los botocudos. Y ese fue uno de los primeros ensayos que hubo sobre la lengua de los botocudos entonces. Y esa parte la cuento también porque él recibió ayuda de un profesor de lenguas también cerca de Neuwied y así pudo escribir un capítulo de su libro. Y están las imágenes, bueno, las ilustraciones de los botocudos aquí en el libro para que uno se pueda hacer esta idea de cómo se veían, quiénes eran, que me impacta esta época de nuestra historia donde, claro, no solo había que llevar muestras de insectos, animales, de la flora, sino también de seres humanos. Bueno, aquí mucho de lo que pasó con lo que se ha llamado zoológicos humanos. Precisamente, en Europa. Bueno, él continúa recorriendo Brasil, tiene esta, me imagino, relación más cercana con los botocudos, como tú nos decías, que no son hostiles con él. Pero él sabía de que en otras
parte del litoral sucedían cosas graves también. Eso. Además, el rey Joao VI declaró una guerra contra ellos, porque pensaban de que no solamente eran hostiles, eran traidores, eran antropófagos también, etcétera. So, no era fácil para ellos. Y para que nos hagamos una idea, Hernán, bueno, Maximilian está 2 años recorriendo Brasil. Sí, sí. ¿Y cómo se arma una exploración? Porque me imagino que no iría solo, porque si había que llevar muestra de todo, habría que cargar baúles. ¿Cómo para hacernos una imagen mental de cómo era viajar por entonces? Yo diría de que, regresando al hermano de él, el hermano consiguió también el dinero para él. Also, Maximilian de Witt se financió él mismo o sus familiares la expedición. En cambio, vieron expediciones aproximadamente en esos años de Francia, de Austria, y esas expediciones eran enviadas por los reyes de los respectivos lugares de Europa. Es decir, no tenían los problemas económicos que sí tenía Maximilian de Witt. Es decir, él cortó por lo más sano. Me llevo 2 personas que conozco. Uno, el cazador de mi familia, con el cual cazaban en Neuwied, y el jardinero. Con ellos 2 parto a Brasil. Entonces, en Brasil conoció a esos 2 científicos alemanes que le ayudaron a organizar su expedición. Contrataban, por supuesto, a otras personas del lugar, mulas, por ejemplo, cajones y todo el material que necesitaban. Mucho del material él ya lo traía de Europa, ¿ya? Traía de Europa. Porque mientras cazaban, cazaban, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, digamos así. En la tarde vamos a preparar las cosas, o el pájaro, el animal, etcétera, y se guardaban para transporte a Río de Janeiro. Por supuesto, ellos contrataban a otras personas, y entre ellos también un indígena botocudo como un guía, pero siempre en la costa atlántica de Brasil, no hacia adentro, porque ya eran otras condiciones ya. Uno mirando las imágenes y todo, realmente qué valiente, porque además no, es como un viaje que no se sabe si van a regresar. Es una No, aventura así, ya. con todo incierto, donde no se habla el mismo idioma, en fin. Pero son 2 años en el cual tú aprendes, digamos, algunas palabras Claro. de los indígenas occidental. Portugués puedes aprender con tus colegas, por ejemplo, en corto tiempo. Otra de las características de él, y desde tiempos cuando era militar, era de llevar siempre cuadernos con él, y escribía como un diario de todos los días, e incluso hacía dibujos. Hay algunos dibujos que se ven son de él. Y en principio la familia de Witt, muy buenos dibujantes, los hermanos, el hermano menor dibujaba en óleo, etcétera. Ellos le ayudaron más tarde a publicar su libro con las planchas que él llevaba, se las mejoraron incluso para publicarla en un libro, en este libro. Son esas planchas, digamos. Los hermanos le ayudaron con los dibujos. Y ahí hay mucha información. Esos libros que él escribía in situ, diría yo, y los Claro. dibujos también. De esa manera pudo escribir 2 volúmenes. El original son del año 1821, con planchas originales. Hernán, bueno, hablemos de lo que lleva de novedoso a Europa, porque nos mencionabas entre ellos un indígena directamente, ya le habían pedido una cabeza, pero no sé si la consiguió. Él lleva, Sí. que sale aquí ilustrado, Acuac. Ya, el cráneo ese, lo describo también en el libro. Y él se avergüenza en realidad, ¿ya? De haber tomado un cráneo así nomás, de un botocudo muerto hace un tiempo atrás, y él le dan el dato donde está enterrado, pero él regresó más tarde, quizás de noche, para sacar el cráneo y traerlo a Europa. Y yo creo que se avergüenza un poco de ese acto, y está descrito también en el libro, ¿ya? Más tarde encuentra a ese joven botocudo en una de las regiones con los cuales compartió con ellos, y lo siguió.
Digamos, es probable que el muchacho no haya tenido padres quizás, pero le ayudaba quizás en el idioma un poco y pudo continuar con ellos hasta el final del viaje. Lamentablemente, Maximilian Subit no cuenta dónde específicamente lo encontró. Al contrario, otros personajes relatan, este botocudo, este indígena pertenece a la tribu tanto, etcétera, pero él no relata esa parte, lamentablemente. A ver, llega en todo caso más tarde a Neuwied. El hermano pintaba excelente. No fue militar por problemas de salud, el hermano menor, pero se dedicó al arte, un poco entusiasmado por la madre de ellos, que era, ya en ese sentido les ayudó. Y los dibujos que hay son algunos del hermano y luego de otros personajes, pero es la misma cara en realidad. Tú puedes ver que quizás el labio inferior un poco se nota que ha tenido algo, o las orejas son tan Ujú. largas, típico botocudo, pues tenían un boteque. En realidad ellos son de la tribu Aymaras u otras. Botocudo fueron los portugueses quienes le pusieron el nombre Ese ese. nombre. Botocudo de boteque es un círculo redondo que se instalaba aquí en el labio y también en las orejas. Ujú. Seguro que no se veían muy, a primera vista, muy simpáticos, por decir así. Es lo que hoy se llama una expansión, que también la usan algunas personas Ya, jóvenes. yo he visto, y sobre todo en la oreja, por supuesto, Ujú. pero ya, cada vez que los veo pienso en los botocudos de Brasil, precisamente, ya. Bueno, se me ha pasado el tiempo muy rápido, es una historia fascinante. Solo quería preguntarte para cerrar, Hernán, y como decía al principio, pudiéramos conversar de tantas cosas, de todos los temas que tú manejas y tienes experiencia y has investigado. ¿Qué pasa con este joven botocudo que llega a Alemania y qué pasa con las muestras que llevó Maximilian a Alemania pensando en que muchas de las cosas que hoy incluso se resguardan en los museos europeos salieron en esa época de aquí para allá y al parecer allá van a permanecer a pesar de que aquí en América quisiéramos tener de vuelta alguno de esas muestras, ¿no? Exactamente. Él trajo cientos de pruebas en realidad, tanto plantas como animales, también insectos en realidad, mariposas y ese tipo de insectos. Era muy sistemático al parecer cuando cazaban, es decir, como te conté, en las tardes se dedicaban solamente a preparar el material, embalarlo y mandarlo de vuelta a Río de Janeiro Mm. para un futuro transporte hacia Europa. Sus camaradas Fry Rice eran expertos en ese tipo de transporte. Mm. Organizó, al parecer, bastante bien, porque el material que llegó a Neuwied fue muy grande. Plantas, animales, plantas que él dio a otros científicos de la época para trabajarlas, mientras él con sus animales los embalsamaban u otro. Y también tenía que clasificarlos. También llamó a Neuwied a artistas para que dibujaran las piezas, Mm. ¿ya? Las cuales él usaría en sus libros, en folios, en colores, ese tipo de material. Tuvo finalmente una, diría yo, triste historia porque los parientes de él a la muerte de Maximilian no se interesaron por las ciencias naturales. Es decir, pasaron años en un hall lleno de preparaciones y nadie se preocupaba de ellos. Es decir, la generación posterior decidió vender las colecciones y las vendieron, como cuento ahí, a Estados Unidos. Los americanos estaban siempre pendientes de lo que pasaba en Europa y qué tipo de colecciones podrían ellos comprar sin necesidad de ir a buscarlo. Y encontrar, Maximilian de Witt. Y aparecieron aquí en Europa y compraron ya una gran parte de esa colección. Sus libros debe haber tenido una biblioteca impresionante en realidad, porque él cambiaba objetos que había traído de Brasil, pájaros u otro tipo de animales, por libros. Quedó endeudado con los viajes. Entonces él, en vez de comprar, hacía trueques.
¿ya? De pájaros, pájaros por libros, etcétera, para su colección. Lo que vemos en los museos solamente es la punta de un iceberg. Es decir, muchas cosas están en los subterráneos guardados, esperando que alguien se ocupe de ellos. Y a veces por dinero o falta de personal se pierden. Pero debemos pensar en realidad de que las colecciones de historia natural son, yo diría, una base enorme de datos que podemos usar hoy si las investigamos de cerca. Pero el material que está en los museos es una base de datos que podemos realmente usar hoy día. Totalmente, me quedo con este mensaje porque a veces pensamos que ya son objetos antiguos y nada más, como que ya terminaron su vida útil. Como decía, podemos conversar de tantas más cosas el día de hoy contigo. Se nos pasó el tiempo muy rápido para mí, aprendí muchísimo, disfruté tu libro, El naturalista Maximilian, príncipe de Viet-Nevit. Finalmente pude decirlo. Así que Hernán, muy agradecida de que hayas conversado con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. Ya, yo les agradezco mucho la invitación, por supuesto. Ha sido algo totalmente nuevo para mí. Como información, todo comenzó con Alejandro Lipschutz. Desde entonces me dediqué a escribir. Ese sí ya es un personaje que conocemos, es más renombrado, pero ha sido una conversación fascinante, así que gracias, Hernán. Yo te agradezco la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.